Estoy peleado con eso. Bien, vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, hermanos. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Oren por el pastor, que está ahora de viaje, de vacaciones, dicen, ¿verdad? Disfrute su viaje para que pueda regresar y seguir trabajando en la iglesia. Hebreos capítulo 12, hermanos, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17, tuvimos lectura. Déjenme leer algunos pasajes más, del versículo 15 al 17. Hebreos 12, 15 al 17. Síganme con su vista nada más. Leo este pasaje y damos inicio en oración. Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, gracias le damos por el tiempo que usted nos da, Señor, de poder regresar a este lugar donde podemos reunirnos para cantarle, alabarle, a recordar por medio de esos himnos, de esos cantos, la obra que usted ha hecho en nosotros, la obra que usted hace y que está haciendo para su iglesia y para su gloria, Señor. Gracias le damos porque nos permite estar aquí reunidos. Gracias por cada uno de los hermanos, las hermanas que han dedicado tiempo y están aquí, Señor. Le pedimos y rogamos una vez más que sea usted el que hable a través de este vaso. Ruego, Dios, que mi vida nuevamente no estorbe de ninguna manera, Señor, mi vida, mi carne, Señor, mi pecado, que no estorbe de ninguna manera la correcta aplicación y explicación de su palabra. Ayúdenos, Dios, a poder escuchar lo que quizá ya sabemos, recordar lo que no sabemos, lo que hemos de aprender, pero sobre todo, Señor, llevar a la práctica lo que hemos de estudiar en esta tarde. Gracias le damos por el tiempo, Señor. Cuide del pastor que está de viaje, de aquellos hermanos que están en sus trabajos, en sus hogares, de aquellos hermanos que están pasando por dificultades. Ayúdenos, Dios, a nosotros a recordar cada momento en su palabra lo importante que es seguir aprendiendo y recordando lo que usted nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, el libro de Hebreos, hermanos, que obviamente y por obvias razones ustedes ya han estudiado, quizá en algunos meses atrás o algunos años, encontramos en estos pasajes este capítulo que es muy peculiar, o mejor conocido por los primeros versículos del capítulo 12, del versículo 1 al 3. Son pasajes muy conocidos, puesto que nos retan, o mejor dicho, el escritor nos confronta a la realidad de dónde debemos poner nuestras miradas en la persona de Cristo. Ahora, conforme vamos avanzando, no tenemos el tiempo, obviamente, para poder introducirnos de una manera más abundante en el capítulo en general, pero todo el capítulo nos está hablando constantemente, del versículo 1 al 11, nos habla de la importancia que es poner los ojos en Cristo y la razón del por qué. Cuando llega al versículo 12, pasajes que leímos hace un momento, del versículo 12 en adelante, vamos a encontrar básicamente una amonestación o advertencias o una llamada de atención, pudiéramos mencionar, hacia nuestras personas y hacia aquellas personas que están o han dejado, mejor dicho, de estar atentos al cuidado de su vida espiritual. Ahora, yo creo que aquí todos en algún momento de nuestra vida hemos descuidado nuestras vidas espirituales. Usted dirá, pastor, pero yo me la paso todo el tiempo leyendo la Biblia, todos los días leo la Escritura, todos los días leo un capítulo de la Biblia, estudio, vengo al instituto, qué sé yo. Hay muchas maneras en que podemos referir que nosotros estamos cuidando nuestras vidas espirituales, pero aunque así lo parezca, hermano, la advertencia o la exhortación constante de la Escritura es que nos manda a nosotros como iglesia, como creyentes, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir indagando en la Escritura, pese a que hayamos dado vueltas a la Biblia quizá
cada vez que más profundizamos, más cosas encontramos. Ahora, mi intención el día de hoy, hermano, no es presentarle algo muy teológico, no es mi intención, sino que más bien, hermano, la carga que tengo el día de hoy para presentar es precisamente la amonestación que el escritor a los hebreos les estaba diciendo en este pasaje. Esta amonestación de hacernos ver, hermano, los peligros que usted y yo enfrentamos al no estar atentos a nuestras vidas espirituales. Ahora, pese a que la instrucción o la advertencia, la amonestación abarca desde el versículo 12 al versículo 29, quiero enfocarme específicamente en algunos pasajes y para ser más técnico, hermano, en el versículo 15, dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así como nosotros vigilamos nuestro cuerpo, hermano, para estar atentos ante cualquier anomalía que se presenta, yo creo que aquí todos en su momento nos hemos dado cuenta de los cambios que conforme pasan los años vamos teniendo en nuestros cuerpos. Empezamos a ver ya una arruguita por ahí, empieza a salir un lunar, una mancha por causa del sol, empezamos a notar varios cambios, ¿verdad? En mi caso, hermano, les soy honesto, en mi juventud, ¿verdad? Yo solía ser muy deportista. Hoy, si camino una cuadra es mucho al día. En mis años, hermano, en mis años de gloria, podríamos decir, ¿verdad? Solía ser muy deportista. Andaba en bicicleta, salía a correr, nos íbamos al cerro, eran nuestros pasatiempos de fin de semana. No teníamos muchas responsabilidades más que ir a la escuela. Saliendo de la escuela trabajábamos un par de horas y seguíamos con nuestras actividades físicas y no la vivíamos en el gimnasio, ¿verdad? Yo iba ahí con los amigos y nuestra condición física era muy diferente a la actualidad. Conforme van pasando los años, uno se va dando cuenta que, bueno, ya no es el mismo el cuerpo que antes, ¿verdad? Uno empieza a ver que ya los kilos empiezan a aumentar y no meramente son kilos saludables, y empieza uno a ver que el pantalón ya no cierra, y empieza uno a ver que entre más camina, más se cansa, y bueno, empezamos a darnos cuenta de esas cosas, hermano, y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, hermano, si somos personas coherentes o sabias en el cuidado de nuestra salud, comenzaremos obviamente, hermano, a ver la manera de tratar de buscar un bienestar para nuestro cuerpo. Ya sea la alimentación, hay que cambiarla, ¿verdad? Porque ya no podemos comer como antes. A mí me encantaría poder volver a comer como antes. Esos momentos en que íbamos a los tacos y comíamos hasta estar a reventar, ¿verdad? Y no nos afectaba en muchas cosas, pero hoy en día ya no. Hoy en día ya tenemos que cuidar los niveles del colesterol y ya tenemos que cuidar las grasas, que si son saturadas o no se saturan, o yo no sé qué es eso, pero que si nos hacen daño, que la sal, que el azúcar, y ya estamos cuidando todo eso porque sabemos que puede traer un mal ya en nuestros cuerpos. Ahora, de esa misma manera, hermano, de esa misma manera que vigilamos esas cosas que nos interesan para el cuidado. Y si usted dirá, pastor, yo no vigilo mucho mi cuerpo. Bueno, piensa en algo que usted vigila. Por ejemplo, una casa. El día de ayer, en la noche, fui a ver a mi hermana. Mi hermana está quedándose a vivir ahora en un campamento ahí para la zona de Huastla. Y conocimos al pastor el año pasado, al dueño de ahí. Y este año nos pidió que si podíamos conseguir a alguien que se quedara a vivir ahí. Bueno, de alguna manera mi hermana, gracias a Dios, le dio la oportunidad y está ahí. El día de ayer fui a visitarlos en la noche, y me estaban platicando que le dieron mantenimiento a los dormitorios. Estos dormitorios no se les había dado mantenimiento, o mejor dicho, limpieza, en los últimos 2 años de lo que fue de la pandemia. Se cerró y no se dio mantenimiento. Me estaba platicando mi cuñado y me decía, es increíble, dice, ese edificio está por caerse. Le digo, ¿cómo crees? Vimos algunos salones cuarteados, llenos de lama, de moho, estaban completamente enmojecidos, casi uno pisaba y se levantaba el piso de lo quebrado que estaba, de tanta agua que se había metido, y nunca le dieron mantenimiento. Es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, con una casa, con un aparato electrodoméstico, que cuando no se le da los cuidados, hermano, o no estamos atendiendo a las necesidades, por así mencionarlo, que está presentando, y no cuidamos de eso, hermano, viene a traer un defecto, viene a traer un problema. Cuando hablamos de nuestra vida espiritual, hermano, creo en lo personal que así deberíamos vigilarnos, tanto ciertamente a nuestra vida personal, pero también la vida de los demás.
Es así como la iglesia puede salir en pie, es así como la iglesia puede salir avanzando. ¿Por qué? Porque si nos levantamos, hermano, y comenzamos a ver que nuestra vida espiritual empieza a decaer, necesitamos prestar atención a lo que está pasando. Si así como cuando mi cuerpo no lo cuido en mi alimentación o en las cosas que estoy consumiendo constantemente, que sé que me hacen mal, va a llegar un momento, hermano, en que mi cuerpo va a comenzar a darme advertencias, va a comenzar a mostrar signos que están mal. El día de ayer, durante la tarde, traje a un cliente aquí a Guadalajara que hiciera la verificación de su camioneta. Es un cliente que ya tengo trabajando con él un par de años y bueno, siempre que voy con él me platica un poco de su vida, y el día de ayer mientras veníamos a Guadalajara me empezó a mostrar sus brazos y tenía unas ronchas, unas bolas así como si fueran ampollas, como si lo hubieran quemado. Y yo le pregunté, digo, ¿qué le pasó? Me dice, no, dice, es que no sé, dice, ni los médicos saben qué me está pasando, y pues ya fui, me dijeron que me iban a hacer estudios, pero mira, y era increíble, o sea, se veía de una manera desagradable, y ya, platicando con él, me empieza a platicar de su vida, de los problemas que tenía, todo, la manera en que él estaba tan enfocado en su negocio. Él es dueño de un hotel allá en Tala, y bueno, él está metido en su trabajo, él está metido ahí, quiere que el hotel siempre esté reluciente, quiere él que todo salga al pie de la letra, pero él no se cuida. Mientras íbamos de camino aquí a la ciudad, me venía platicando también su esposa, le dice, oye, Moy, pero mira, sí, él está ahí, el hotel tú lo ves muy bien, dice, pero pregúntale, ¿cada cuándo se da tiempo él para comer? Y le dije, pues yo creo que comer, todo el mundo, así estemos, se esté lloviendo, se esté cayendo la casa, yo creo que nos detenemos a comer. Y me dice, pues él nada más come a veces una vez al día, y a veces no come, y se va hasta el otro día, y anda estresado, y todo el tiempo, y así, todo porque se está descuidando. No está viendo las señales que su propio cuerpo le está mandando para que se cuide. Dando como ejemplo esto, hermano, podemos entender que en estos pasajes hay algo interesante. Y eso, hermano, que a mí me llama la atención es que el escritor nos comienza a presentar precisamente algunos peligros a los cuales usted y yo vamos a tener que enfrentarnos lamentablemente si dejamos de estar atentos a nuestra vida espiritual. Mire lo que dice el versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno, ¿qué dice, hermano? Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ahora, déjenme hacer una pausa, hermano. De la gracia que estamos hablando aquí no es de la gracia salvadora, ¿ok? No estamos hablando de la gracia que salva. Eso es la gracia salvadora. Aquí estamos hablando más de un término, o en el significado más del contexto, que habla de algo gratificante, de algo que se da a alguien para gratificarle, de una influencia, en el caso de Dios, sobre el corazón de nosotros, un reflejo de nuestra vida, un favor, gozo, un mérito que se entrega. Esa gracia se está hablando, es decir, de una, podemos mencionarlo así, de una recompensa, de algo que se otorga por el esfuerzo que está haciendo alguien, y de gracia se le entrega eso, de gracia se le otorga gratificantemente. De esa gracia está hablando aquí. Ahora, no nos habla de la gracia salvadora. Ahora, hay algo interesante aquí, hermano, es que si usted nota el contexto, si usted se va más atrás y ha leído el pasaje de Hebreos, este libro, usted se encontrará con detalles interesantes desde el capítulo 11, que nos empieza a hablar de los héroes de la fe. Este capítulo tan conocido nos empieza a dar una lista de hombres en la Biblia que se entregaban, que servían, que trabajaban, que entregaban su fe. Llega al capítulo 12 y el escritor nos dice, pero ellos no son lo importante, sino a quién ven ellos. Y dice el versículo 12 del capítulo 12, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nos empieza a dar las cualidades, los detalles, los detalles maravillosos de Cristo. Y cuando llega al capítulo 12, versículo 15 en adelante, nos empieza a mencionar algo interesante y dice, mira bien, observa con detenimiento, sé detenido, mira bien. ¿Verdad? Usted quizá ha sido víctima, hermano, cuando estaba bajo el resguardo de su mamá o de su papá en casa, ¿verdad? Y le decía a su mamá, ve y tráeme el fajo que está en la mesa. Y usted iba a la mesa y no encontraba el fajo. Pues no, yo no encuentro nada, mamá, ahí está. Y si lo voy yo y lo encuentro, te voy a dar con el fajo, ¿verdad? Y usted ahí desesperado, pues es que yo no encuentro nada, ¿verdad? Nos llegó a pasar quizá en el cajonero de la ropa o algo y no lo encontrábamos. Y siempre la frase de mamá, de papá es que no miras bien.
No estás mirando bien. Necesitas mirar bien. Y luego llegaba mamá, ¿verdad? Y como arte de magia, ahí estaba donde ya habíamos pasado y dice, pero ¿cómo esto es posible? Bueno, es que no estás mirando bien. Quizá a usted le ha sucedido. A mí me pasa muy seguido, ahí en la casa tenemos ahí la mesa y normalmente llegamos y ponemos las llaves, ponemos el teléfono, ponemos la cartera, si traemos monedas ahí las dejamos y luego de repente andamos y las llaves, ¿dónde están las llaves? Pues ahí las pusiste en la mesa y no son las llaves y no son las llaves y no son las llaves y luego ya llega mi esposa y dice, aquí están. Ay, pues yo busqué ahí, pues no miras bien y no le estoy hablando que mi mesa, ¿verdad? Es esa grandota, es una mesa chiquita como de 1,5 metros. Y dice, pero es que no ves bien. ¿Qué es lo que sucede? El escritor aquí nos da una amonestación y inicia diciéndonos, mira bien, observa, presta atención a los detalles, no sea que alguno deje de alcanzar la influencia de Dios sobre nosotros, el favor de Dios sobre nosotros, el gozo que Dios puede dar sobre nosotros, el mérito que Dios puede darnos, no sea que lo dejes de alcanzar, porque no observas. Porque no prestas atención, porque no estás poniendo atención a esas advertencias. El escritor aquí, hermano, nos está expresando básicamente esas advertencias que para aquellos que han sufrido con paciencia y de alguna manera pudieran dejar de prestar atención a lo que están haciendo, hermano, dejemos de alcanzar la gracia. Quizá a usted le ha pasado, hermano. Es algo que seguramente a todos, sin lugar a dudas, nos sucede. Llega un momento en nuestra vida, quizá en su trabajo, en sus metas que usted tiene en mente, llegamos a estresarnos o a desesperarnos que queremos tirar a la basura todo. Quizá a usted le ha pasado, a mí me ha sucedido. Llega un momento en que digo, es que ya me cansé de estar haciendo esto. Ya me cansé de estar aguantando, ya me cansé de estar soportando, ya me cansé de estar viviendo de esta manera y queremos botar toda la basura sin considerar, hermano, todo el sacrificio que se ha hecho. Ahora, no le quiero mencionar o no quiero sonar un tanto motivador para usted, sino que quiero que vea la advertencia que el mismo escritor en la Biblia nos está diciendo y dice, ve, no sea, mira bien, observa, no dejes de prestar atención, no sea que dejes de alcanzar el favor de Dios. No sea que por una necedad, por alguna manera tú dejes de alcanzar. Por eso el escritor nos menciona de estos 3 peligros. Y el primer peligro que encontramos aquí, hermano, básicamente es el peligro de fracasar en el avance a la madurez. Fracasar en el avance a la madurez. Mire, le voy a platicar un poquito de una experiencia que tuve hace algunos años atrás. Hace bastantes años atrás, hermano, yo solía tener un defecto muy marcado en mi vida. Solía renunciar muy fácil a las cosas. Desde mi juventud, desde mi adolescencia, eso era muy consecuente en mi vida. Empezaba a hacer algo con mucha motivación, quería hacerlo y empezaba y de repente decía, no, ya no. Y eso me empezó a afectar, hermano, en mi vida laboral. Llegó un momento, hermano, en que pude obtener un buen trabajo. Estuve trabajando para las cadenas de estas tiendas de comerciales, de cadenas por no mencionar nombres, ¿verdad? Estas tiendas que usted se encuentra en todas las esquinas. Y estuve trabajando en esas cadenas y empecé a trabajar los primeros años ahí y gracias a Dios empecé a conseguir un buen puesto, me pusieron de supervisor, empecé a trabajar y se me presentó una oportunidad para volverme, no sé si llamarlo gerente, porque no sé si así se le nombrara a ese puesto, pero la cosa es que iba a estar encargado de una cadena y yo renuncié. O sea, de una manera tan tonta, hermano, como suena, me ofrecieron el sueldo, me ofrecieron el puesto y yo dije, sí, está bien, gracias, firmé y al otro día no volví. Yo estaba en casa. Y yo no quería, dije, no, mucho compromiso para mí, no, así estoy bien, yo estaba dentro de ese concepto. Y mi papá me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No vas a ir a trabajar? No, es que ya no voy a ir, voy a buscar otro trabajo. Agarraba otro trabajo, empezaba a crecer y renunciaba. Y así estuve, hermano, como por 3 años. Agarraba trabajos, crecía, renunciaba, y así estuve. Hasta que un día mi padre me puso un alto y me dijo, hijo, ya estuvo. Si tú sigues por ese camino, esa mentalidad que tienes,
vas a afectar hasta tu vida espiritual. Me dijo él, si no es que ya está afectada. Y empecé a darme cuenta que sí. Lo mismo pasaba en mi vida espiritual. Empezaba a querer aprender y empezaba a crecer y después ya no quería. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Esto afectó bastante mi madurez en cuanto a la relación que yo pude haber tenido con Dios en esos años. El escritor aquí nos está diciendo, si tú no estás cuidando tu vida, si tú no estás viendo lo que estás enfrentando en tu vida con madurez, vas a dejar de alcanzar esa madurez. Dice el escritor, mira, no sea que dejes de alcanzar la gracia, no sea que dejes de poder obtener ese beneficio. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, que aquí entra el concepto de chantaje con Dios diciendo, si yo hago, Dios me da, y si no hago, Dios no me da. No, hermano, porque estamos hablando de mera gracia. Gracia es algo que se da sin merecer. Gracia es algo que se da no por lo que hice, sino porque Dios en su misericordia, su amor y su gracia lo entrega. Pero aquí el escritor está siendo muy enfático. Si tú no observas bien, si tú no te estás esforzando, si tú no estás trabajando por crecer, no vas a alcanzar la madurez que deberías de alcanzar. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? O mejor dicho, hermano, déjeme aclarar esta pregunta. Según la Biblia, cuál es nuestro objetivo como creyentes aquí en la tierra? Dice la Biblia, llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Llegar a conocerle mejor. El hermano Víctor ahorita mencionaba referente a la oración. Algo muy curioso, ¿verdad? No nos gusta orar, no nos gusta estudiar la Biblia, no nos gusta pasar tiempo en comunión con Dios, decía un escritor. Entonces, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Para qué quieres ir a la presencia de Dios? Si allá eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar conocer más de Dios. Vamos a querer estar con el Salvador. Vamos a querer estar con el Creador. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? El problema muchas veces surge es que nosotros, hermano, no estamos al tanto de que existe realmente el peligro de preocuparnos tanto por tantas circunstancias en nuestra vida que nosotros dejamos de refugiarnos en la obra que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y qué pasa? Dejamos de avanzar la madurez. Yo creo que todos aquí, hermano, en nuestra naturaleza humana, solemos tener el error de que cuando se nos presenta una dificultad, un problema, queremos solucionarlo nosotros. Es muy común, es una cualidad humana, porque queremos ser suficientes. Hay un problema y antes de consultar a Dios, vamos y queremos hacerlo, pero hacemos un desastre y luego ya cuando está el desastre, más grande de lo que estaba, entonces venimos corriendo con Dios y queremos que Dios así lo solucione. Háblale a Dios. Dios lo puede hacer, por supuesto, hermano. Dios puede solucionar todo muy fácil. Es Dios. Pero la enseñanza, hermano, que nos está presentando el escritor aquí es que usted y yo debemos entender, debemos visualizar. No dejes de alcanzar, busca seguir alcanzando. La palabra alcanzar, que aparece aquí, hermano, del griego martureo, significa alcanzar un buen testimonio, aunque en este contexto lo pone de una manera contraria, es decir, de una manera negativa. Pero el significado en sí de la palabra es alcanzar buen testimonio, declarar de una manera testificante, ser testigo de la gracia. ¿Qué es ser un testigo? ¿Aquí alguien ha sido testigo de algo? ¿De qué, hermano Víctor, ha sido testigo? De que se casara tu hermano. ¿Qué atestiguaste? Que sí los conoce, que sí es cierto que llevan una relación, y atestiguó que se casaron, firmaron. ¿Firmó? ¿Sí firmó él? ¿Sí firmaste? Ya te amarraste, ¿no? Hay testigos. ¿Qué más han atestiguado ustedes? ¿Ha atestiguado un accidente? ¿Verdad? De repente empiezan ahí, oye, pasó eso. Hay andadas muy comunes. Allá en el pueblo surgieron estos grupos de noticias en redes sociales y de ventas. Y cuando pasa un accidente ahí en Ruiseñores, ¿verdad? Todo el mundo empieza a decir sus versiones. Y todos empiezan a salir. No, es que lo mataron porque hizo esto y que aquello, porque se robó una coca, no, porque se robó el banco. Y ya de repente saben, no, mira, yo atestigué y no pasó eso. Y empiezan a decir, ¿para qué sirve un testigo? Para dar evidencia de lo real que es. Quiero que note, dice la palabra de Dios aquí, no dejes de alcanzar la gracia, no dejes de ser testigo de la gracia. Testigo de la gracia. Hermano, ¿sabía usted que ese es un privilegio?
ser testigo de la gracia que Dios otorga? ¿Cuántos de nosotros aquí no pudiésemos dar testimonio de que Dios ha contestado algo en nuestras vidas? De que Dios en su gracia, su misericordia, ha solventado esa necesidad, ha provisto de esa solución, ha sanado esa enfermedad, y nosotros podemos decir con gozo: yo lo atestigué. Pero ¿sabía usted, hermano, que hay mucha gente dentro de las iglesias, sentados en esas bancas, que conocen a Dios de a oídas? Es decir, pues es que sí, Dios es grande. ¿Y cómo lo sabes? Porque el hermano, porque a la hermana le ayudó, porque al hermano lo salvó, porque al joven lo transformó. ¿Y tu vida? No, pues yo no sé. Yo tengo muchos problemas. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Dejamos de atestiguar. Mire, una ilustración sería muy sencilla. Como cuando vamos a un viaje. Aquí yo creo que todos hemos salido de viaje, ¿verdad? Y en su momento hemos tenido que organizar. El hermano Víctor platicaba ahorita lo que pasó con estas muchachas o estos muchachos que se quedaron dormidos. Pero te los llevaste, ¿verdad? Y hay jóvenes así que no van. No sé si ya ha pasado aquí. Allá en Tala, la última reunión de jóvenes que pasó, que se hizo allá en Villa Corona, nos organizamos y todos dijeron, no, sí vamos, y al final nada más fueron bien poquitos, fueron como 4 jóvenes nada más. Entonces nos los llevamos, ¿verdad? Y cuando regresamos, acá los jóvenes el próximo sábado empezaron a preguntar, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? Platíquenos, queremos saber. Y empiezan a platicar, pues nos fuimos al cerro, casi nos matan ahí arriba, y empiezan a platicar todas estas aventuras, y todos los muchachos empiezan a decir, me hubiera gustado ir. Pues hubiera sido. Pues sí, ¿verdad? Es que me dio flojera. Y empieza a salir la frase famosa, de lo que te perdiste. Básicamente, hermano, el concepto es el mismo. Cuando usted y yo dejamos de alcanzar eso, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a dejar de ver el fin de eso. Es decir, que no me voy a poder deleitar de la misma manera que el que lo experimentó. No voy a poder disfrutarlo de la misma manera que aquel que lo vivió. ¿Por qué? Porque yo no quise. Porque puse un sinfín de trabas. Porque no me quise esforzar. Hermano, ¿cuántos cristianos sabemos así que a veces entendemos la importancia de ser fieles a Dios en nuestros hogares, de ser fieles a Dios en el trabajo, hermano, y no lo vemos de esa manera? El pastor Luis Ramos mencionaba en uno de sus mensajes que el problema que nosotros como iglesia tenemos, hermano, de que no hemos estado viendo o no hemos podido ya experimentar ese poder y esa gracia de Dios en nuestras vidas, es porque no tenemos intimidad con Dios. Es porque no hemos aprendido a ver que la falta de comunión con Dios es estar en la falta del secreto de Dios. Por ende, no vamos a poder conocer las maravillas que Dios quiere hacer. No es que Dios no pueda, Él lo puede hacer. Mire lo que dice, hermano, por favor. Hebreos capítulo 3. Regresa ya atrásito. Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 12 al 14. Hebreos 3, 12 al 14. Dice, mirad, hermanos, mirad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué, hermano? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como cristianos, hermanos, nosotros debemos vigilar por el bien espiritual, no solamente nuestro. Debemos vigilar el bien espiritual de los demás. Yo sé que a veces nosotros, hermano, pasamos por un momento difícil de decir, es que el hermano, mira, no entiende, la hermana no entiende, por más que se le dice, no entiende. Pero usted y yo deberíamos de estar vigilando, hermano, eso. ¿Por qué? Porque recuerde que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y mire, hermano, yo les soy honesto, eso es una de las partes más complicadas en la iglesia o en la vida espiritual. En la coinonía de la iglesia. Ahorita cantamos un himno de dulce comunión. Todos sabemos ese himno. Dulce comunión. Empezamos a cantar, ¿verdad? La que gozo da en los brazos de mi Salvador. Y estamos hablando de la comunión, de la unidad, del ayudar a los hermanos, de orar por los demás, ¿verdad? Pero cuando un hermano se anda petateando allá, nadie lo fuma. Hasta que no le avisan, ya hermano ya se murió.
¿Cómo? Si yo lo vi hace como 3 meses y andaba bien. Sí, hace 3 meses. Dice, allá en Tala pasó algo muy triste con un hermano de la iglesia. El hermano comenzó a tener ausencias en la iglesia y el hermano era un hermano participativo dentro de la iglesia. Servía, trabajaba, es parte de la membresía y hacía una labor. Y el hermano dejó de ir. Faltó un domingo, faltó un miércoles, faltó el siguiente domingo y entonces dije, vamos a ver qué está pasando con el hermano. Le marcábamos por teléfono, no contestaba, fuimos a su casa y lo encontramos en mal estado. El hermano había caído en pecado y por vergüenza no ha querido regresar a la iglesia para pedir perdón y ser reintegrado. Yo le dije a mi esposa, vamos a hacer algo. Vamos a decirle a la iglesia que oren por el hermano, pero no le vamos a decir por qué. Y vamos a esperar, creo yo, le dije que si la iglesia realmente tiene ese interés por la madurez de todos, van a investigar. Y luego estamos en un pueblo, todo se sabe. Hermano, por increíble que me pareció a mí, y no sé si a ustedes, pero por increíble que parezca, hermano, eso sucedió allá a finales de enero. Ya vamos a entrar a mayo. Y ni un hermano me ha preguntado por el hermano. Y sabe que eso a mí como pastor me dio tristeza, me quebró. O sea, nadie, hermano, ni siquiera por curiosidad, yo esperaba que sea un chismoso que viniera, oye, pastor, ¿dónde está el hermano? ¿Ya no viene? Que cuidaba la puerta, está. Pero ni por chismoso, hermano. Y me dio tristeza. Porque pese a que todos los servicios estuvimos diciendo, hermanos, oren por el hermano porque está pasando por momentos muy difíciles, nadie se atrevió a acercarse conmigo y decir, pastor, ¿qué está pasando con el hermano? Nada. ¿Sabe qué indica eso, hermano? Indica un fracaso en el avance de la madurez de la iglesia, porque la iglesia no se está interesando por el crecimiento de los demás. Quizá en el de ellos sí. Quizá en el crecimiento personal sí, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero absorber, yo quiero conocer, y quizá lo están logrando teológicamente hablando, intelectualmente hablando, quizá lo están logrando y gloria a Dios por eso, hermano. Pero ¿qué hay de nuestra coinonía? ¿Qué hay de nuestro cuerpo espiritual? Digo, qué absurdo sería de nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo no sé si usted es diestro o es zurdo, pero imagínese si nuestro cuerpo pensara de esa manera, como nosotros a veces actuamos. Que nuestro cuerpo dijera, como soy diestro, ¿verdad? Y lo hago las cosas con la derecha, pues cuando coma le voy a mandar todos los nutrientes a la mano derecha. Imagínese cómo estaría nuestro brazo. Pero ¿qué hace el cuerpo? Porque es un cuerpo, hermano, los nutrientes los distribuye. ¿Hace falta en esto? Ahí va. ¿Hace falta esto? Ahí va. Y los empieza a distribuir de tal manera que nuestro cuerpo vaya creciendo simultánea y de una manera pareja. ¿Qué hay con nosotros? El peligro que usted y yo enfrentamos, hermano, al no estar prestando atención a las cosas que Dios nos enseña, es que dejamos de alcanzar madurez. Quizás alcanzamos conocimiento, sí, pero madurez. Dice, mirad bien. La palabra mirad bien, o esta frase que aparece aquí, hermano, en el original griego, es supervisar, cuidarse y ser precavido. Supervisar. ¿Usted alguna vez ha supervisado algo? ¿Para qué es la supervisión? Es obvio. Es algo que le encargan a alguien para que ese alguien supervise esa obra, para que esa obra no salga mal. Es como los de control de calidad. Hace unos días atrás mi hermana me mandó un mensaje y me dice, evita comprarles huevo Kinder a los niños. Le dije, ¿por qué? Yo que quería comprarles mucho, nunca les compro, ¿verdad? ¿Por qué? Y me dice, mira, y me manda una notificación de estos, no sé cómo se llaman, los que cuidan el control de calidad de alimentos, no sé cómo se llaman, si usted sabe, dígame. ¿Cómo? Cofepris, esa. Y Cofepris, eso que dijo la hermana, mandó comunicado de que hay un lote específico de supuestos huevos Kinder que están contaminados con un químico que no sé qué es, pero que está haciendo mucho daño y que evitaron, ¿vale? Eso, sí lo leyó el hermano, sí llegó la notificación, salmonela, y que evitaron, porque era un riesgo.
Y le digo a mi hermana, gracias por avisarme, ¿verdad? Igual no les voy a comprar nada, pero gracias por avisarme. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque se está cuidando de que la gente no consuma algo que está mal. Imagínese el dueño, tú véndelos así. Véndelos, yo quiero ganar dinero. No se va mal. Hermano, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de entender qué es supervisar? Vamos a comenzar a tener detalles muy severos en nuestra vida. Ahora, vámonos rápido. No puedo indagar más, pero vámonos rápido. Mire, vuelvo a leer el versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué, hermano, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si no podemos, hermano, conocer correctamente la palabra de Dios, o mejor dicho, si no buscamos conocer correctamente la palabra de Dios, vamos a desconocer correctamente los problemas que tenemos como cristianos. La idea de aumentar el conocimiento bíblico, el concepto real de aumentar la teología de nuestras vidas, hermano, no es para sentirnos arrogantes y mejor que los demás, no. Es para ser mejores cristianos. Y ese mejor cristiano no es para ir y restregárselo al hermano que no sabe ser mejor cristiano. Es para presentarme a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de mirar bien? Bueno, vamos a comenzar a enfocarnos en donde no debo. Por eso en el contexto de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice el escritor, pon tus ojos en Jesús, pon tu vista en Él. No mires las demás cosas, no estés viendo lo terrenal, mira a Él, para que cuando llegara al versículo 15, hermano, empiece a decir, mira bien, porque si no observas bien y no pones tu mirada en el lugar correcto, vas a comenzar a tener problemas. Vas a tener problemas espirituales, vas a tener problemas de crecimiento, de madurez, vas a fracasar en el avance a tu madurez, pero también, dice el escritor, vas a comenzar a caer en la amargura y la apatía espiritual. ¿Cuántos aquí se han amargado? ¿Alguna vez? O quizá ahorita usted esté amargado. Usted me ve así, pero no, hermano, así tengo la cara, no estoy amargado. Así estamos los Contreras. Somos de cara amargada, pero no estamos amargados, nada más la cara. ¿Ya? Y uno se amarga. ¿Qué es amargo? ¿Por qué el término amargarse? ¿Usted ha probado algo amargo por ahí? Pone la cara así como el pastor. ¡Ay, qué amargado! Le da la luz, se amarga. Le da el sol, se amarga. Le da la sombra, se amarga. Le da el frío, se amarga. Está lloviendo, está amargado. No llueve, ¿por qué no llovió? Está haciendo viento, que por qué hace viento. Se metió el zorrillo a la iglesia, que por qué se mete el zorrillo a la iglesia. No se ha amargado. Todas estas cosas, hermano, nos llevan a la apatía. Cuando una persona se amarga, ¿sabe qué es lo que conlleva la amargura, hermano? Apatía. Porque la amargura, hermano, va a hacerme pensar que todo lo que está pasando está mal y me lleva a una apatía, es decir, a no cambiar, a no actuar. Dice el escritor, ten cuidado porque no sea que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. Te estorbe y por ella, quiero que note esto, dice, y por ella, dice muchos, no dice por ella tú seas contaminado, dice por ella muchos sean contaminados. ¿Cuáles son las advertencias que básicamente el escritor nos está dando? Nos dice, mira bien, porque si no estás observando, vas a fracasar en el avance a tu madurez, pero también vas a caer en una amargura que te va a llevar a la apatía. Hace un par de años atrás, varios años atrás, antes de llegar a ser miembro de esta iglesia, siempre he llevado, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero antes de ser miembro de esta iglesia, llevé una buena amistad con el pastor, como la llevo hoy. Platicaba mucho con él, y lo buscaba mucho, hablaba, llevamos una buena amistad. Y bueno, en esos años yo estaba pasando por un problema un tanto delicado de la iglesia donde yo pertenecía. Y me empecé a amargar. Y ya no quería hacer nada. Ya no quería, ya me daba igual si los hermanos escuchaban o no escuchaban. Y me empecé a amargar.
Recuerdo que el pastor en una ocasión platicando con él me dijo, hermano, no hagas eso. El problema que tú tienes es que estás dejando de ver bien. Y decía, no, pues es que sí estoy viendo bien, mira nomás todo el mugrero que está pasando. Me dice, no, es que estás viendo donde no debes de ver. Y cuando tú ves donde no debes de ver, vas a comenzar a reaccionar de la manera en que no debes de reaccionar. Y me llevó a ese pasaje. Pon tus ojos en Jesús y no dejes de mirar a Cristo. Hermano, nosotros como iglesia corremos el riesgo de caer en la amargura, de fracasar en el avance a la madurez cuando no miramos bien. Cuando no estamos observando, no estamos poniendo la mirada donde debemos. Empezamos a ver el defecto del hermano, empezamos a ver el defecto de la hermana, empezamos a ver que ellos no están actuando como quisiéramos que deberían, como creemos que deberían de actuar. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Se ha dado cuenta que esa es una cosa que pasa muy común en las iglesias? Hay hermanos que llegan conmigo y me dicen, pastor, es que el joven, es que la señorita, es que el hermano, es que la hermana no están haciendo lo que deben de hacer de esta manera. Y yo siempre les pregunto, ¿y tú, hermano? No, pues sí, yo también peco, pero mire, pastor. No, pues sí estoy mirando, pero no se trata de solapar, se trata de que tú entiendas que tú le vas a dar cuentas a Dios. Crece. Y miren lo que dice el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue que, hermano, desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. A mí se me hace muy interesante la ilustración que nos presenta con esta historia. Y bueno, básicamente, hermano, nos está presentando no solamente un peligro, sino más bien el resultado al no mirar bien. ¿Cuál es el resultado que presenta el escritor? Dice, bueno, básicamente cuando tú fracasas en el avance de la madurez, cuando dejas de observar lo que debes de observar para crecer, cuando empiezas a caer en la amargura, te va a llevar a la apatía, pero vas a perder el privilegio y la bendición que te correspondía. El privilegio y la bendición de experimentar y conocer la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la razón por la cual muchos creyentes han dejado de ser fieles a la iglesia y ahora están en el mundo? ¿En el pecado otra vez? ¿Sabe por qué? Porque se amargaron. Yo no conozco, hermano, a nadie que haya estado ante los pies de Cristo y el camino de Dios y ahora está en el mundo y me diga, no, yo me alejé del cristianismo porque ellos son muy buenos. No. Todos salen con amargura. Es que el pastor no usa corbata. Es que la hermana dijo un chiste. Es que la iglesia no la pintaron como yo quería que la pintaran. Es que las bancas están bien incómodas. Para todo hay un pretexto. Están amargados. Es la verdad. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque dejaron de ver lo que debían de ver. Y empezaron a ver lo que no debían de ver. Empezaron a quejarse. Así hay hermanos allá, bueno, ya no están ahí en la iglesia, gracias a Dios. Pero cuando estábamos en el local, antes de brincarnos al terreno en el que actualmente estamos, quizá usted conoció ese local. Pues eran dos locales pegados y pues teníamos techo, está bien cómodo, teníamos salones, teníamos baños, teníamos oficina, teníamos un patio para que los niños jugaran. Estaba muy cómodo. Obviamente no íbamos a pasar el resto de la vida de la iglesia ahí, tuvimos que crecer, el Señor nos proveyó, pudimos conseguir el terreno y nos fuimos al terreno. Se compró el toldo y nos fuimos. Cuando llegamos, hermano, el primer servicio que tuvimos, wow, maravilloso, estaba llena la iglesia. Pero el segundo ya no. Y el tercero menos. Y empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y dije, pues ¿qué pasó? Y ahí voy a buscar a los hermanos. Hermano, ¿por qué ya no vino a la iglesia? Ay, pastor, mire, le voy a decir la verdad. Voy a orar por ustedes. Ya que terminen el templo, regreso a la iglesia. Digo, hermano, usted que digas, voy a ayudarle, pastor, para ayudar a construir. No, me dicen, ¿eso? Y se van. La última familia que se salió de la iglesia se fue porque les pusimos a hacer el aseo y pues se dieron cuenta que sí hay mucha tierra. Si usted ha ido para allá, hermano, sí tenemos mucha tierra, mucho polvo,
mucho tizne. Y cada vez que toca hacer el aseo hay que limpiar. Y los hermanos se retiraron y me dijeron, pastor, nos retiramos. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Algún problema? No, simplemente es que hay mucha tierra en la iglesia. Y yo dije, ¿me lo estás diciendo metafóricamente hablando o es literal? No es literal, pastor, es que cuando tenemos que llegar, la tierra en las bancas, es muy incómodo, no nos gusta la tierra. Dije, wow. Y se fueron. Y me volvieron a decir lo mismo. Cuando ya esté el templo terminado, regresamos. Obviamente no. Obviamente estas personas están perdiendo la bendición que lleva el estar viendo a quien debemos de ver, que es a Cristo. ¿Y qué si estamos debajo de un árbol? ¿Y qué si estamos en las Islas Marías o no? Si nos enfocamos en glorificar al Señor, hermano, vamos a comenzar a dejar de ver los defectos de los demás y vamos a comenzar a ver nuestros propios defectos. De hecho, hermano, un indicativo de madurez cristiana es comenzar a ver primero mis defectos antes que los de los demás. Analice su vida. Cuando usted se topa con ese hermano que no le agrada, ¿qué es lo que usted ve primero? El sinfín de defectos que tiene. O se analiza usted y dice, bueno, yo también estoy fallando. Y no le estoy diciendo que solapemos o justifiquemos los defectos, pero el escritor nos está diciendo, si no miras bien, vas a dejar de alcanzar la gracia. Si no miras bien, te vas a amargar. Si no miras bien, vas a perder la bendición. Vas a perder la bendición. Hermano, cuando comenzamos a enfocarnos mayormente en cosas que no son meramente no importantes, es decir, sí son importantes, pero le damos más importancia a solo detalles que a las cosas que debemos de notar, vamos a tener un problema. Empezamos a ver que, ay, pastores, que ¿por qué no hacen esto en la iglesia? ¿Por qué no lo mueven de esta manera? Y empezamos a sacar un sinfín de cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo. Y sí, hermano, va a haber un desacuerdo, porque todos tenemos un ambiente social diferente, porque todos tenemos una educación distinta, porque todos venimos de lugares diferentes. Obviamente va a haber cosas distintas en nuestras mentes, en opiniones, en maneras de pensar, en metas que tenemos quizás son diferentes, hermano, pero cuando ponemos la mirada en Cristo, cuando ponemos la mirada en Él, decía el apóstol Pablo, tened este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a tener ese sentir de Cristo. Hay un problema grande, hermano, en nuestras vidas cuando dejamos de considerar lo importante que conlleva todo. Por ejemplo, últimamente, hermano, me da gusto, pero me está dando tristeza. Le voy a explicar por qué. Me da gusto porque ya hacía falta que los cristianos comenzáramos a crecer intelectualmente con el conocimiento de la Biblia. Más iglesias están entendiendo la importancia del estudio profundo, del estudio expositivo, del estudio de la teología. Y qué bueno por eso, gloria a Dios por eso. Pero en Facebook, hermano, y en redes sociales, ya todo el mundo se cree teólogo y doctor de teología. Porque tienen quién sabe cuántos grados más que un termómetro y porque conocen Biblia y se creen, pero olvidan lo demás. En redes sociales y detrás de un púlpito son muy conocedores, pero en sus vidas nada aplicadores. Y decía un hermano que algo interesante referente a los 12 requisitos que vienen en la Biblia para el obispado y el servicio de Dios. Si usted ha leído esos 12 requisitos, usted se va a dar cuenta que nada más uno tiene que ver con el intelecto. Los 11 restantes tienen que ver con la conducta. Solo uno dice, debes de ser apto para enseñar. ¿Eso qué indica? Que debes de estudiar, que debes de prepararte, que debes de aprender para poder exponer bien. Sí, hazlo así, debes de ser apto, pero los otros 11 requisitos tienen que ver con tu conducta. Cómo te comportas, cómo te diriges, cómo piensas, cómo te expresas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a los demás. Tiene que ver con la conducta. ¿Y se da cuenta aquí, hermano, cuál es el problema? Que a veces dejamos de ver lo que debemos de ver y comenzamos a enfocarnos nada más en ciertas cosas. Y hay un problema, porque nos creemos autosuficientes. Y no es así. El día de ayer, termino con esto, el día de ayer que vine a traer a esta persona que le menciono, que fuimos al centro de verificación de aquí de
Mariano Otero, para acá, para allá, no sé dónde estoy, acá, para acá. Entró al vehículo y mientras estaba yo ahí en la sala de espera, noté un detalle interesante en un cuadro que pusieron ahí en el centro de verificación. Y el cuadro del centro de verificación hablaba de la altivez y de la arrogancia. Y decía, no seas arrogante, siempre mantente en humildad. O sea, porque ni siquiera Dios, que es creador de todo y el soberano del universo y de la creación, le puso una firma a su creación. Porque Él es la esencia misma de la creación. Si Él, que es Dios, no nos está restregando en la cara que Él hizo todo, ¿quién eres tú para estar restregándole a los demás que eres algo? Y yo lo vi y dije, wow, hasta los del centro de verificación lo entienden. Debemos poner nuestra vista en Cristo. Ponga su vista en el Señor. Sí, hermanos, cientos de hermanos, personas, iglesias, tenemos y tienen defectos. Sí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque quizá usted no se ha dado cuenta que seguimos en esta carne. No le estoy diciendo que estamos solapando, estoy diciendo que comencemos nosotros a poner nuestra vista en Cristo para comenzar a reflejar a Cristo en nuestras conductas. Dice el escritor a los Hebreos, mirad bien, observa con detenimiento, mira bien, no sea que dejes de alcanzar la gracia. Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo que nos da de su palabra. Gracias, Señor, por sus cuidados. Señor, le pedimos una vez más usted haga la obra en el mensaje que hemos escuchado. Señor, ayúdenos a poder digerir estas palabras simples que se han explicado, Señor, y poder comprender la importancia de mirar bien las cosas, la vida espiritual que llevamos. Si hay algo que tengamos que cambiar, ayúdenos a cambiar, Señor. Ayúdenos a seguir creciendo no solamente en conocimiento, sino que ese conocimiento lo podamos llevar a la práctica. Bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, en esta tarde. Bendiga a la iglesia, al pastor, a los líderes, a los siervos, Señor, en esta congregación. Y ayúdenos, Dios, a siempre avanzar, poniendo la vista en usted y mirando bien cada paso que damos. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.